Y entonces, los nietos conversan. Es decir, mi nieto conversa con el nieto de a lo mejor de mi gran enemigo en política local. Es decir, y Dios me digo, hay algunos o algunas que incluso me llamaban Abu. Y yo por dentro hasta me reía. Digo, Dios mío, las cosas de la vida. Pero tú no le vas a contar historias que hemos pasado, porque no vas a empañar su limpieza de sentimientos que los ves, que tú dices, Dios mío. Pero van a llegar a tu edad, ¿no? Van a llegar a tu edad y eso, los mismos comentarios entre unos y otros es la memoria, las memorias históricas, como se suele decir, en todos los sentidos. Dice, muchos a veces dice, mira tú, el caserón que tiene este tío, ¿de dónde habrá sacado ese caserón? ¿Me explico? Y entonces, esas conversaciones se pueden extender arriba. No, pero es que fulano estuvo trabajando en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. ¿Cuánto se llevó de aquí, se llevó de acá, se llevó de acá? No, no, ahí está. Es decir, ahí está la documentación, y entonces es por lo que yo quiero escribir historias con, caray, que a mí yo digo, me cortaron la cabeza, tan ilusionado que yo estaba en la secretaría particular. Después empecé en la Junta de Canarias, con eso te digo todo, ¿no? Y realmente todos los secretarios particulares aprendimos entre todos nosotros, hasta José Arturo Navarro, hoy vivo, el jefe de protocolo del Parlamento de Canarias, y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, una figura en protocolo, el Antonio Coto en el Cabildo Insular, todavía vivos, como todavía estamos vivos, y entre nosotros hicimos una asociación yo mismo creé una asociación de protocolos, de los técnicos. Nosotros visitábamos la mayor parte de las comunidades autónomas y aprendimos de uno y de otro. Donde último me vi en el Guernica, en Bilbao, ¿no? Y bueno, y entonces ahí tú aprendes y tú dices que es necesaria el compartir. El compartir, y tú dices, pues bueno, pues ahora que yo creé lo que es, una cosa es el secretario particular, políticamente hablando, y después el secretario particular, que es el enlace entre el político, no solo entre el político y el administrado, sino el político y la propia administración. Porque muchos de los funcionarios me decían, caray, Ángel, pues yo, funcionarios amigos hoy, ¿no? Digo, pues yo creía que tú eras gay. Y ¿cómo que era gay? Porque estabas con un consejero que es gay. Digo, me explico, es decir, porque te veía tan familiarmente unidos a él, y entonces... y yo siempre digo que he comentado que hay mucha gente todavía que le asustan las banderas, le asustan las moquetas, ¿y dónde entraba primero? Al secretario. Hoy, ¿quién es el que escucha cuántas cosas no se entera nuestro alcalde y se entera su secretaria o secretario o su consejero o su concejal de más de confianza que tiene al lado? Y le cuenta su historia y tal, y dice, yo no le voy a contar toda esta tinglao y intentamos crear lo que era el jefe de la secretaría. Es decir, el jefe de la secretaría, que es la documentación. Y a mí me cortaron la cabeza, políticamente hablando, porque decían que no, como yo, por casualidad, me presenté por la Unión de Centro Democrático, las primeras democráticas, y te digo, me presenté en las primeras democráticas con don Juan Quesada, por una invitación que me hace uno de los amigos, y claro, porque como yo era el hombre de teatro de la montaña, el hombre era lo que arrastraba, era el voto lo que intentaban, ¿no? Entonces yo digo, vale, sí, y todo el mundo, no digas nada, porque era las primeras democráticas, no se podía decir muy claro y tal, y después, 3-4 días siguientes o la semana siguiente, me tropieza el amigo Paco Pérez, que era el médico de los niños, pediatra de mis hijas,
dice, coño Ángel, que tú eres una persona tal, y me gustaría que tú vinieras en mi lista y tal, y se presentaba por el Partido Comunista. Yo le dije, coño, don Francisco, ya se lo dije a don Juan Quesada, quiero decir con esto que no le dije, no, Partido Comunista no, es decir, que me podía haber presentado por uno o por otro en esas, ¿no? Vale. Entonces, pues bueno, por haberme presentado por la Unión de Centro Democrático, muchos decían, yo lo puedo decir aquí abiertamente, bueno, por respeto por los hijos que tiene un alcalde, por respeto a los hijos y nietos, como decíamos antes, no hay necesidad, pero puedo decir, dice, Ángel, ¿qué haces tú en un partido de ricos si tú eres un trabajador? Eso está recogido en acta en un pleno, me explico, por uno de los alcaldes, así como suena, ¿no? Entonces, es decir, que prácticamente tú te veías, te encasillas. Entonces, incluso me decía, llegamos a que no podía estar un hombre de derecha, de secretario particular, de un consejero de izquierda. Y así todo, lo digo, eso sí lo digo con nombre y apellido en el libro, ahí queda, me despidieron de mi secretaría particular después de 10 años. Me fui rascado. Pero bueno, mira, esa rasquera me vino bien, porque después, pero te digo, creían que yo iba a la calle. Afortunadamente yo tenía mi ¿cómo se dice? Mi funcionario de carrera, mis oposiciones aprobadas, y no me pudieron despedir. Entonces eso me llevó a que fui al Centro de Arte La Regenta, que aprendí una barbaridad, me uní con todos los artistas, todavía hoy, haciendo el certamen de pintura rápida del Muelle Deportivo, hasta hoy, afortunadamente, ¿no? Y después terminé en la Dirección General de Patrimonio Histórico. A esa materia iba yo ahora, y lo comentamos fuera del micro, lo que estamos hablando, y lo comentamos antes, lo de Canarias. ¿Cuándo justamente te involucras en todos estos berenjenales, nunca mejor dicho, todos berenjenales artísticamente hablando, históricamente hablando, literalmente hablando? ¿Cuándo ocurrió ese cambio extraño en ti, una vez estás dentro, para centrarte en lo que es la historia de Canarias, la historia de la comunidad de la zona norte? ¿Qué se te pasó y ese hormigueo que se nos pasa por el cuerpo? Quiero hacer visible esto. Yo, de alguna manera, tengo que dejar mi granito de arena y que esto no se pierda. ¿Cómo bien, surge sí, después de que te metes ahí? Bien, lo tengo clarísimo. Bueno, está el grupo de Teatro Ajoda, mi grupo de Teatro Ajoda, que nació en la montaña, con don Gonzalo, Fernando Parrilla, haciendo obras de teatro en la iglesia. Hoy lo que es el polideportivo, aquello era una pedrera, porque nosotros estuvimos viviendo en las casas baratas de la montaña durante 8, 9, 10 años, no me acuerdo, Ina siempre me lo rectifica, yo no sé cuánto, pero me pareció un montón, la creación de un grupo, la creación de una barriada, ¿me explico? Entonces tengo un buen recuerdo de vecinos, afortunadamente miro para las casas baratas y de verdad, le pusimos hasta luz, historia, tal. Bueno, eso era por lo que interesaba políticamente hablando, trae votos y se llevaron un chasco a veces conmigo, ¿no? Pues bueno, pues entonces creas el grupito de barriada, empezamos a abrirnos y yo siempre tenía bueno, a mí se me quedó lo de Tirma, cuando la película Tirma, que íbamos los chiquillos ahí abajo a recoger bocadillos. Eso era lo único. Y cuando el ver aquel yacimiento que tenemos en la necrópolis de la Guancha, ¿no? Afortunadamente, que se está haciendo ahora un centro de interpretación. Tenemos joyas de historia que no lo sabemos agradecer, de verdad, de locos. Y bueno, y yo decía, coño, aquí me gustaría hacer una obra de teatro. Dentro de la porque teníamos como niños, vimos poco sacando de lejos los restos, que eso lo llevaron todo para el Museo Canario, es decir, que allí está todo en el yacimiento aquel. Pues bueno, yo tenía un deseo de hacer eso y estaba Fermina Romero, a ver, perdona si lo digo, don
el alcalde que tuvimos, Antonio Rosa, Rosa Romero, Fermina Rosa, la hija de decir que también Miguelo y Domingo Metosa me invitaron para ir a las primeras democráticas con don Antonio Rosa, la casualidad, y después nos vimos gobernando. Y entonces ella vio mi espíritu teatral y me dio un libreto comprado, justo dice Museo Canario, y se llamaba Nariz de Perro. Nariz de Perro de Pedro Castejón González. Pues bueno, toma Ángel, a ti que te gusta tal. Y esa obrita está hecho para un teatro a la italiana. Pues bueno, pues yo dije, bueno, a mí se me abrió los ojos. Esto es lo que deberíamos hacer. Una obra de teatro en el yacimiento arqueológico. Pues bueno, pues tenía la suerte que yo estuve trabajando en patrimonio histórico, era la época de Celso como director general de patrimonio histórico. Pues bueno, lo digo porque fue el que presentó la obra. Y bueno, y tú estás loco, vas a hacer una obra, y coño, que esto sirve para reivindicar nuestra historia, para que este yacimiento, que lo utilizamos todos los chiquillajes que íbamos al agujero para vestirnos, para hacer nuestras necesidades en aquellos yacimientos y tal, pues esto sirve para que servía de acicate para darlo a conocer. Y hicimos la primera obra en Canarias que se ha hecho en un yacimiento arqueológico. Yo no me gustaba Nariz de Perro, porque Nariz de Perro tiene su sentido, porque antes, que si éramos africanos, que si teníamos las narices como un africano y tal, entonces pues le puse historia de amor de los antiguos canarios. Y vamos, hacemos una movida que allí sentamos casi a más de 1000 personas, Dios, contándote con las 1000 sillas que estaban en el gobierno de Canarias, en uno de los sótanos, que era el que se utilizó en la inauguración del astrofísico de La Palma. Bueno, pues todo Cristo tenía sillas y yo estoy rascado. Porque claro, coño, mi cargo, donde estaba, no podía, era mi empeño que no sucediera eso. Pues bueno, pues no me traje ni una silla. Pues bueno, pues toda esa silla se trajeron y se montó en el yacimiento arqueológico del agujero, con decirte que Eva, mi hija Eva, la mayor, hacía de andamana, pues bueno, pues estaba en estado cuando hizo de andamana, pues cuando dio a luz, ¿cómo ponemos la niña? ¿Y cómo ponemos la niña? La niña, pues andamana. Y es andamana, que tiene 34, parece, y yo soy para las edades fatal, eran los 80 y pico. Y es andamana, la hija de Eva, que su madre hacía por eso digo yo que tengo 5 hijas, es decir, tengo 4 hijas naturales y mi hija andamana, son 5 hijas, ¿no? Bueno, y ahí yo te digo que me pasé casi un tinglado para la infraestructura, para cuidar la infraestructura, pusimos luz al yacimiento arqueológico, y claro, y asustado, guardando, pues nos pasamos 3 noches, Manolito el Guanche, que ha desaparecido, mi querido Manolito el Guanche, y yo nos quedamos acostaditos los dos, y no hicimos nadita, porque realmente me veía como somos hermanos, dormimos los dos, y me acuerdo yo que él me cogía los sacos que teníamos para vestir los actores, me cuidaba, y allí, quiero decir esto, que viví, yo dije, coño, aquí esto es nuestra historia, yo creo, tú tienes, parece que te leí en tus artículos del alma, tú hablabas del alma, ¿no?